Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando hasta las 21 horas. Todo el mundo está a la espera de la cadena nacional que grabó hoy a la tarde el presidente de la Nación, Javier Milei, y que se va a transmitir alrededor de las 21 horas. En un ratito Carlos González Prieto va a contar algunos detalles de cómo fue la grabación, en la cual estuvo el presidente rodeado del equipo económico, las principales figuras del equipo económico, encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Los trascendidos, lo que dejan los colaboradores de Casa Rosada respecto a lo que se vio en esa grabación, apuntan que el presidente va a hacer hincapié en el superávit fiscal total que se alcanzó en el primer trimestre del año, enero-marzo. Obviamente uno tiende a pensar que el presidente va a hacer hincapié en que se logró un superávit fiscal total, es decir, incluido el pago de intereses de la deuda, como primer paso de la estabilización hacia otro lugar. Y muy probablemente el presidente haga hincapié en un proceso de desinflación que él espera se profundice y una recuperación económica que en el equipo económico siguen insistiendo tendría la forma de V corta, es decir, del derrumbe que estamos viendo ahora, rápidamente podría salir hacia adelante la economía argentina. En este momento lo que se ve es obviamente la recesión, muy pero muy profunda. Ahora van a ver cómo dos economistas que han estado muy cercanos a Javier Milei durante la campaña electoral, incluso en el inicio del gobierno de Milei, y muy respetados además por el propio Milei, salen a advertir sobre el riesgo de que sea esta una recesión prolongada y una depresión económica. Pero lo que no hay duda es que el gobierno no puede mostrarle a sus votantes hasta ahora algún resultado económico, porque en todo caso se estará en el proceso de sinceramiento de la economía, del ajuste inicial, pero lo que están padeciendo todos los sectores económicos es o un derrumbe de su nivel de actividad o despidos y sobre todo mucha licuación, es decir, licuación de jubilaciones, licuación de salarios, licuación del poder de compra de todos los argentinos, con lo cual estamos en este primer trimestre del año con niveles de nuevo récord de pobreza disparados por encima de los niveles récord que había dejado el anterior gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo se alcanza el superávit fiscal que va a anunciar hoy el presidente de la Nación? Bueno, tiene un capítulo que es por el lado del gasto. Y por el lado del gasto, en vez de hasta ahora haberse hecho un trabajo de recorte, por ejemplo, de ya sea privatizaciones o ya sea gastos o áreas directamente improductivas, o ver qué del gasto era eficiente y qué no, lo que se ha utilizado fundamentalmente es una licuación muy fuerte de las jubilaciones, un corte casi total de las tarifas, perdón, de la obra pública, un corte de las transferencias a las provincias, no solamente las transferencias corrientes, sino también transferencias de obra pública, el no pago de partidas que son fundamentales y que han acumulado una deuda, se estima, de 2.000 millones de dólares del gobierno nacional con el sector eléctrico. Esto es como si el gobierno, que tiene que otorgar subsidios a las generadoras y distribuidoras, no lo paga. Es como si uno dice, bueno, estoy en rojo en mis cuentas, no pago 2 o 3 meses la tarjeta, conseguí superávit. En realidad, ahí acumulo una deuda que en algún momento tengo que pagar y en todo caso, si no lo pago, me cortan la luz. O no logro conseguir que ese sector, que es un sector en el sector energético, vuelva a funcionar. Y finalmente, un recorte de subsidios económicos a la energía
y al transporte, a la luz, al gas y al transporte, sobre todo de autoservicio de autotransporte de pasajeros, trenes y colectivos en todo el país, pero preponderantemente en el área metropolitana, que el gobierno recortó y que hay todo un plan de recorte de esos subsidios en adelante y que por el otro lado tienen como contrapartida un aumento tarifario. Entonces, por ahora lo que todos están viendo es que ahora sí, que buena parte del ajuste, en vez de recaer en la casta, está recayendo en el sector privado. Cuando hablamos licuación de jubilaciones, del otro lado hay casi 8 millones de personas que cobran una jubilación, porque el sistema de la Argentina es el sistema de reparto, pero son agentes privados, no son empleados públicos. Cuando hablamos de la suba de tarifa de servicios públicos, que todos coinciden en que era necesario recortar porque ahí hay una cuestión de subsidios a sectores medios altos y fue el talón de Aquiles que ha generado gran parte del déficit fiscal en los últimos años. Bueno, del otro lado hay gente que, sectores de clase media, de clase baja, sectores medios altos, que están pagando más tarifa de luz, más gas, más agua, y también sectores bajos que pagan más tarifa de transporte. Es decir, también es el sector privado el que está llevando adelante el peso de ese ajuste. Y finalmente hay una licuación muy grande de salarios privados. Y esto no tiene que ver con esto que contábamos, sino con la devaluación, con el aumento de tarifas y con los impuestos. Y este es el otro punto, que parte de este superávit fiscal no solamente se consigue con esta licuación de gasto muy grande o con recorte directo de obra pública o de transferencias a provincias o de dejar pagar las cuentas, sino también con un costado impositivo. Hasta ahora, si bien es un gobierno que tiene la filosofía de que los impuestos son un robo que realiza una organización criminal llamada Estado, que a través del poder coercitivo logra recaudar esos impuestos, lo cierto es que en vez de bajarse los impuestos, se han subido. Y en el listado de suba de los impuestos está la suba del impuesto país, la placa siguiente, por favor. La suba del impuesto país, ahora la suba del impuesto a las ganancias, la suba del impuesto a los combustibles y la suba de retenciones frenada por el Congreso, que fue frenada, pero estaba el proyecto y ese fue frenado por el Congreso. Entonces, esa es la conformación del ajuste al sector privado que hace el sector público. Y hay toda una discusión entre los economistas respecto a esto es sostenible en el tiempo, cómo se puede pasar a otra fase donde efectivamente el ajuste fiscal sea un ajuste sostenible, que no recaiga principalmente en el sector privado o que no recaiga en el sector público sin distinguir dónde hay sectores eficientes en el sector público y dónde no los hay, dónde hay derroche y dónde no lo hay, dónde hay casta y dónde hay trabajadores que son fundamentales para obra de infraestructura o para brindar los servicios esenciales que debe brindar el sector público, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad. Bueno, y esta es un poco la discusión que hay en este momento. ¿Qué información tenés, Carlos, respecto a la grabación que hizo el presidente de la cadena nacional? 4 de la tarde fue la grabación. Estuvieron el equipo económico chico, Maxi, si querés. El único que habló es Javier Milei. Un discurso que duró 17 minutos aproximadamente. No sé si luego lo recortarán o no, pero el presidente habló 17 minutos. Estaba el ministro de Economía, estaba Santiago Bausili, estaba Pablo Quirno. Los tres acaban de llegar de Estados Unidos, donde hicieron un raid buscando fondos, entre otras cosas. Se reunieron con el Fondo Monetario Internacional. Estaba también Demian Reidel, que de alguna manera Demian Reidel, sí, el equipo... El jefe de asesores económicos. Exactamente. ¿A qué se refirió el presidente Javier Milei a lo que decías vos? A una especie de festejo, si querés, en este contexto, ¿no? Pero mostrando de alguna manera satisfacción con haber llegado a esta meta
del superávit fiscal. Después está lo que decís vos, cómo se llega al superávit fiscal, pero va a ser un discurso, digamos, no te digo festejando, pero sí reconociendo al equipo económico el mérito de haber llegado a este número. Me imagino que tratará de transmitir que el superávit fiscal es un paso previo para ir a otro lugar. Bueno, justamente me dicen en el entorno, gente que escuchó todo el discurso, que la idea es marcar una hoja de ruta, es decir, mostrar que después de este ajuste viene el crecimiento. Y otro tema que por ahí se estaban preguntando es si se iba a hacer referencia a la marcha de mañana, que ocupa gran parte de la agenda política, la marcha en contra del recorte de las universidades. No, es un discurso económico y no va a hacer ninguna referencia a la marcha de mañana al presidente Javier Milei. Engancho, Javier Calvo, lo que va a ser la cadena del presidente, que por un lado tiene un electorado incondicional, pongámosle, que es el que lo votó en la primera vuelta, y que más allá de si soluciona o no los problemas económicos, está conforme con que el presidente se enfrente a la casta. Es la estrategia y el relato del oficialismo. Y por otro lado hay otro electorado que lo votó en la segunda vuelta, el 20-25% adicional, que había votado Juntos por el Cambio y que está esperando resultados económicos. Y claramente hoy resultados económicos por ahora no hay. Lo que hay es el relato y la expectativa de que la cosa pueda mejorar a futuro si se hacen los deberes. Este es el relato del oficialismo. ¿Vos ves en esta cadena nacional la necesidad de ordenar un poco esa hoja de ruta para mostrarle a la gente que hay una luz al final del túnel? Sí, y me parece que no es casualidad que lo haga el día antes de la marcha universitaria, que se promete, los organizadores, ser la más masiva de la gestión Milei, aunque esta cadena nacional el presidente ya la había anunciado ante los empresarios del foro de Yao Yao, el viernes, cuando les habló, porque ya sabía que para hoy iba a tener los números finales del primer trimestre y del famoso superávit. Pero se quiere dar una señal, por la información que circula de fuentes oficiales, que este es el rumbo. El presidente quiere plantear en la cadena nacional, por eso cadena nacional, que este es el rumbo, que van a seguir los recortes, que va a seguir la motosierra, probablemente que siga la licuadora, vuelve a haber aumentos jubilatorios, ratifican el bono de 70.000 y no aumentan el bono, con lo cual siguen licuando las jubilaciones mínimas, que la cobran el 70-80% de los jubilados del país, con lo cual me parece que es un llamado de atención ahí de que este es el rumbo, de acá no nos movemos, vamos a seguir. Yo descreo un poco la idea esta de que venga hacia una segunda etapa superadora. Me parece que se insiste sobre esto y me parece que se va a ratificar la promesa del relato, de la narrativa del gobierno de Javier Milei, de que bajando la inflación naturalmente las cosas van a mejorar. Ahora hay un convencimiento, Maxi, del equipo económico, que esto tenía que suceder y que era la única forma de llegar a lo que dicen ellos en algún momento va a ser un crecimiento genuino, un crecimiento verdadero. Ellos están convencidos, el equipo económico, que hasta agosto, septiembre, semana a semana, se va pulverizando más el salario, las jubilaciones, el poder de compra de los trabajadores, pero consideran que este es un cambio verdadero. Estoy diciendo lo que piensan, no es un juicio de valor. Que la gente sabe que este es un cambio verdadero y que por eso va a aguantar. Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Se aguantará este ajuste la gente hasta septiembre-octubre? Bueno, es muy interesante porque en los últimos días salieron dos economistas que han sido como decanos de Javier Milei, muy admirados por Javier Milei, y que son efectivamente dos íconos del liberalismo en Argentina, y en particular uno que se llama Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez fue el viceministro de Economía de Roque Fernández, junto con Roque Fernández, el último ministro de Economía de Carlos Menem, los dos PhD, doctorados en la Universidad de Chicago, que es la universidad más famosa del monetarismo, de Milton Friedman. Carlos Rodríguez ha sido discípulo de Milton Friedman, es el fundador del CEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, que es la cuna del monetarismo en la Argentina y que tiene una universidad actualmente donde Rodríguez es profesor emérito. Y el fin de semana
tuvo una serie de declaraciones muy, pero muy fuertes respecto al rumbo. Y ambos dos, tanto Carlos Rodríguez como el primer ministro de Economía de Carlos Menem en la convertibilidad, no el primero, porque Menem tuvo a Roy, a Rapanelli y después a Armen González, pero el primero que le embocó con Menem, es decir, que logró estabilizar la segunda hiperinflación, Domingo Cavallo, los dos coinciden con esta palabra, ¿no? Estamos yendo a una depresión económica, dice Carlos Rodríguez, que recordemos, durante la campaña electoral era en teoría el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Milei, ¿no? El jefe de asesores económicos de Javier Milei. De hecho, en la primera reunión vía Zoom que Milei tiene con el equipo del Fondo Monetario para presentarse después de ganar la elección, lo hace, después de ganar las PASO, ¿no? Lo hace con Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Milei. Y están 2 horas hablando con los funcionarios del FMI respecto al programa. Roque Fernández, Carlos Rodríguez dicen que tenían otro programa y que Milei lo dejó de lado para aplicar el programa de Luis Caputo, del actual ministro de Economía, que asegura no es un programa económico, sino es un ajuste fiscal y monetario. Y que eso no es un programa económico que logre despegar a la economía argentina, que es, en todo caso, una pieza, una parte de un programa de estabilización que en algún momento se tiene que lanzar. Fíjense las declaraciones de Carlos Rodríguez, insisto, un hombre que era muy admirado por Milei y que es el decano de los economistas más liberales monetaristas de la Argentina. Nadie tiene tantos pergaminos académicos hoy en la Argentina como el caso de Carlos Rodríguez para hablar de lo que Milei dice que supuestamente está aplicando. Dice Carlos Rodríguez, si el sector público le saca plata al sector privado, va a subir la prima de riesgo privada y va a bajar la pública. Los tenedores de la deuda pública están felices. Hoy volaron los bonos de la deuda pública, subieron fuertemente. 11. Pero los proyectos de inversión privada se hacen pomada. Tenés una recesión privada y un boom en los bonos públicos. Está diciendo esto que estamos viendo, que festejan los mercados financieros y vuelan los bonos de la deuda pública, mientras hay una recesión muy profunda, es consecuencia del propio programa económico. Y agrega, lo único que hizo Milei es devaluar 118%, está diciendo que el dólar oficial subió 118%, y permitir que los precios subieran. Eso se llama licuadora, recortar el gasto con una licuadora, no pagarle a nadie y decirle jódanse. Yo no lo veo como un plan macro sostenible, duró un par de meses y generaste una gran recesión. Y finalmente lo que plantea es esto que les decía, que no ve cuál es el mecanismo por el cual la inversión vuelva a traccionar en la economía y se revierta la caída de la inversión y se pueda recuperar rápidamente la economía. El otro, que más o menos en la misma línea venía con la misma advertencia y que lo viene haciendo ya hace más de un mes, es Domingo Cavallo, el ministro de Economía del primer Menem con la convertibilidad. Y dice Cavallo, hasta que no se libere y reunifique el mercado cambiario, no veo que haya una reactivación de la economía. Y agrega, va a seguir un clima recesivo, incluso con tendencia a ser depresivo, una recesión prolongada. Recién después de que se anuncie un plan de estabilización, la economía va a dejar de declinar, ¿no? Bueno, el mismo planteo. Acá tenés un ajuste fiscal y monetario, dice Carlos Rodríguez, hecho sin ningún criterio. Se dejó de pagar las cuentas, se licuó a los jubilados, no se hizo un trabajo para ver qué parte del gasto era ineficiente o avanzar con reformas de fondo. Esto no es sostenible y sobre todo hace falta un plan de estabilización para ir hacia otro lugar, ir hacia adelante. Vos ves, Javier, que en el discurso de hoy también Milei
¿va a ser alguna referencia respecto a cómo sigue, por ejemplo, la clase media? Recordemos que la última medida del gobierno fue dar marcha atrás en la suba para las prepagas, denunciando que había ahí un mercado cartelizado. Mirá, lo que dicen las fuentes oficiales es que no hay ningún anuncio. Es decir, que en el discurso de hoy no está previsto, no se previó, no se habló de ningún anuncio. Con lo cual me sorprendería o no sorprendería, aunque nunca se sabe en estos casos si nos están diciendo toda la verdad, pero sorprendería de que apareciera algún anuncio en el discurso por cadena nacional, de efectivamente, como decía Carlos, 16, 17 minutos. Creo que hubo 2 cortecitos que no se entendían bien y pararon y siguieron grabando después, empalmados. Pero el planteo acá, por la información que circula, lo veremos dentro de poco más de media hora, si efectivamente se cumple que arranca la cadena a las 21 horas, puede ser unos minutos antes, pueden ser unos minutos después, es que celebración del logro obtenido por el gobierno, según el gobierno, del superávit, y ratificación absoluta del rumbo. No sé si no también no significa un desafío a estos popes de la economía liberal de la Argentina, como Carlos Rodríguez y Cavallo, que de alguna manera vienen planteando públicamente, y a Milei sabemos que no le gusta mucho, si no lo sale a cortar o a cruzar es porque tiene una relación de cierto afecto, pero no le gustan este tipo de críticas de ese palo. Pero recordemos también, y esto no tiene nada que ver con lo que ahora sostiene Carlos Rodríguez, él se va de la Libertad Avanza, estaba mirando la fecha exacta, presenta la renuncia por Twitter el 24 de noviembre porque Milei no le da pelota, dice textualmente. En ese entonces todavía no estaba confirmado Luis Toto Caputo como ministro de Economía, pero ya se sabía que había cerrado con Caputo Milei. Es verdad lo que dice, tenés razón en lo que exponés, a mi juicio, Maxi, pero Carlos Rodríguez se quedó afuera también. Yo lo veo de otra manera. Lo que decían es que se están despegando. Ellos pero ya se despegó en noviembre. No, se están despegando, pero se están despegando para los que importan, para afuera, digamos. Se están despegando ellos. Y Cavallo tiene a la hija trabajando en la OEA. La ratificaron el otro día. De Milei en la OEA es Domingo Cavallo. Uno no puede decir que hay cuestiones ahí, es decir, hay argumentación. Sí. Digamos, hay argumentación de economistas que tienen alguna experiencia y que en todo caso se despegan. Dicen, este no es mi programa económico, no tengo nada que ver y no la veo. Eso es lo que dicen esos economistas. Sí, pero se despegaron antes que asuma Milei. Sí. Ya se despegaron, se venían despegando cuando se quedaron afuera. No, Cavallo se despega ahora. Rodríguez. Cavallo se despega recién ahora. Y se despega obviamente no para la Argentina, digamos, se despega para la hinchada internacional, digamos, que enviando un mensaje importante hacia afuera, ¿no? Hacia los que lo consultan desde afuera. Engancho este tema, ¿no? Fíjense, hubo versiones de que podía haber algún anuncio financiero y los funcionarios están hoy muy directos en la desmentida. Fíjense el tuit, ¿no? Un tuit que levanta un mensaje de un colega hablando de que van a utilizar de finanzas combinadas, bueno, que supuestamente va a haber un grupo de bancos europeos que van a hacer un préstamo a tasas razonables, algo que empezó a circular por los mercados y que fue levantado por un colega. Y sale el que firma ahí el tuit, Pablo Quiernas, nada más y nada menos que el secretario de Finanzas, que hoy estuvo junto a Luis Caputo en la grabación con Javier Milei. ¿Y vieron qué pone? Pone falso. Falso. Es decir, desmienten totalmente el secretario de Finanzas, que es el encargado justamente de las negociaciones internacionales con el FMI y con fondos de inversión extranjeros o bancos, que haya algún anuncio para conseguir 5.000, 10.000, 15.000 o cualquier paquete financiero y que esto vaya a ser parte de la cadena nacional. Tenemos el móvil en Constitución porque hoy hay también el anuncio de que a partir de mayo hay aumento de trenes. Ahí está Florencia Ducatelli. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy el gobierno publicó en el boletín oficial una resolución
de la Secretaría de Transporte anunciando que a partir de mayo hay aumento en la tarifa de trenes. Promedio, dependiendo la sección, un 53%. El boleto mínimo, que hoy está en 130, pasa a 200 pesos para la primera sección, a 260 pesos para la segunda y a 320 pesos para la tercera. Esto es con SUBE registrada. Esto es un dato importante porque a partir de este nuevo gobierno es relevante esto porque si no, sin SUBE registrada, los aumentos llegan a 640 pesos. Se mantiene la tarifa social, que es un 55% menos que el valor del boleto de tren con la SUBE registrada, y esto empieza a regir a partir del mes que viene, dentro de 10 días, en los servicios del área metropolitana del AMBA. Y lo que también va a aumentar, como vemos en pantalla, es la tarifa del subte, también a partir de mayo, que va a tener 3 aumentos y muy fuertes. Pasa desde el 1 de mayo a 574 pesos, a mediados de mayo a 667 y en junio llega a 757 pesos. Hay un desequilibrio importante, había todavía un desequilibrio importante entre la tarifa de tren, la tarifa de colectivo y los subtes. Sí, el subte es un salto muy fuerte porque... El subte va a quedar como el servicio más caro. De transporte más caro. Porque hoy está en 125 pesos. El gobierno de la ciudad ya lo quería aumentar tiempo atrás, fue postergando y a partir de mayo va a venir este aumento con una audiencia pública, que es un paso que hay que cumplir, que se va a hacer este jueves. Está Florencia en Constitución. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, chicos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Constitución para consultarle a la gente justamente si estos aumentos que anunció el gobierno esta mañana, efectivamente los conocen, saben sobre el tema, o si todavía no están informados sobre este incremento, ¿no? El 200 va a ser el mínimo, 400 si no tenés la SUBE registrada, y si compras el boleto por ventanilla, 640. Así que si les parece, vamos a acercarnos a la poquita gente que queda ahora, porque ya recordemos que la hora pico pasó, pero todavía hay gente que vuelve a sus casas del trabajo, de donde sea. A ver, me voy a acercar acá a esta chica. Hola, ¿te molesto? Estoy en vivo para 24. ¿Te enteraste del aumento de tren? No, me estoy enterando ahora. Bueno, el 2 de mayo te cuento que el mínimo va a pasar de 130 a 200. ¿Esto te afecta mucho? Sí, porque viajo en tren casi todos los días. ¿Y solamente tren o combinas otras cosas? Tren y subte. ¿Y cuánto solés gastar más o menos? ¿Tenés una cuenta? La verdad no tengo un estimativo porque como es la conexión Rex-Uber, tomo tren y después me pasa la mitad del descuento en el subte. ¿Y cómo cargas? ¿Cargas por día, por semana? No, suelo cargar una vez al mes. O sea, al principio de mes cargo. Ok. Y el subte también aumenta, no sé si también estabas al tanto o no. Sí sabía, pero el tren no sabía. Va de 125 a casi 700 en junio. Eso es un golpe bastante... Y eso es una suba bastante grande. ¿Y vas a dejar de viajar? ¿Qué crees? ¿Cómo te vas a manejar? Y voy a buscar la opción, no sea más económica. Claro. Que me encuentre, puede ser tren o subte o colectivo. Bien. Claro, bueno, muchas gracias. Vamos a seguir hablando con gente a ver qué nos puede decir. Florencia, Maxi, sí, te escucho. Volvemos ahí en cualquier momento porque estamos con una nota con el tema de universidades, así que ya estoy volviendo con vos. Mañana va a haber una marcha convocada ya hace varios días por distintos sectores en defensa de la universidad pública. En realidad en defensa de que no se recorte el presupuesto a la universidad pública. Y creo que la particularidad que tiene esta marcha, y por eso el gobierno me parece que ha bajado un poquito un cambio y está tratando de alguna manera de manejarse con más cautela, es que la marcha va a unificar a distintos sectores de la oposición que jamás se podrían unificar, por lo menos hasta ahora, detrás de un proyecto político. Es decir, va a haber sectores del radicalismo, va a haber sectores de la coalición cívica, va a haber sectores ultra kirchneristas y ultra anti-kirchneristas en defensa de la universidad pública. Al menos eso es lo que se ha expresado a través de las redes y de distintos dirigentes. Ahora contamos un poquito el trasfondo de lo que hay acá desde el gobierno, Javier. Yo lo que veo desde el presupuesto nacional es que cuando hablamos justamente que el gobierno ha hecho un ajuste fiscal sin gestión, directamente decimos, bueno, congelamos y no pagamos, en esa volteada ha caído también
la universidad pública, las universidades nacionales. Fíjense, este es el porcentaje de transferencias a universidades en relación al PBI, ¿no? En general ha oscilado entre 0,7 y 0,8% y hay algunos años que ha estado en 0,6% del PBI. Es decir, la Argentina no es que tiene un gasto en relación al PBI muy importante, ¿no? El año pasado, por ejemplo, cerró con 1,5 billones de pesos todo el sistema de universidades. El gobierno congeló el presupuesto del año pasado porque no hay presupuesto, entonces prorrogó el presupuesto del año pasado. Obviamente, si eso no se ajusta, la licuación es feroz porque los precios subieron a marzo 280% últimos 12 meses. Y enero, diciembre del año pasado subieron 211%, es decir, los precios se multiplicaron por 3. Lo que hemos visto es que si efectivamente no hay un ajuste importante y se mantiene el congelamiento del presupuesto del año pasado, el presupuesto de transferencia de universidades en relación al PBI bajaría al 0,2% o 0,25%. Es decir, se reduciría prácticamente en un tercio. Y si las transferencias fueran lo que el gobierno ha enviado a cuentagotas en marzo, tengo entendido que tiene la promesa de enviar otra partida en mayo, se reduciría a 0,5% del PBI, es decir, casi a la mitad el presupuesto universitario. Es decir, que hay un problema donde el gobierno está manejando la hornalla de lo que paga y lo que no paga y está usando el sistema de licuación. En el caso de las universidades es más grave porque el 90% del gasto, 9 de cada 10 pesos o más, se va en salarios. Vamos a hablar con el rector de la Universidad de Buenos Aires, que es el doctor Ricardo Helpi. Gracias, doctor, por atendernos. Muy amable. Hola, un gusto escucharte, Maximiliano, un gusto realmente. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, doctor, ¿cómo es, digamos, la convocatoria para la marcha de mañana y cuál es el motivo fundamental? Después vamos a hablar un poquito si también hay motivos ideológicos o las denuncias de adoctrinamiento en la Universidad de Buenos Aires en particular y en otras universidades. Pero me interesa el tema presupuestario, que yo veo como tema principal detrás de todo esto. Bueno, y lo primero que le quiero decir es que es una marcha, digamos, en lo personal, y creo que para todos los de la UBA, es una marcha triste, digamos, ¿no? Creo que es angustiante, diría yo, porque no es lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿no? Así que es una cosa diferente, digamos, pero nos han un poco obligado, nos han empujado a esto, un poco por lo que usted mismo estaba explicando muy bien, ¿no? Nos han hecho un recorte, yo diría, feroz, tanto en la parte de funcionamiento, que incluye la parte de educación y salud, como en la parte de salarios. En la parte de funcionamiento nos han dado, primero, el mes de marzo nos dieron un 70% de aumento. Enero y febrero fue el presupuesto, tal cual decía usted, del año pasado, con una inflación de 240, 280, depende de cómo se cuente. En marzo nos dieron un 70%, pero eso hay que normalizarlo por los 2 meses que no nos dieron. Entonces ese 70% realmente no es un 70%, creo que es un 58, un 56%, digamos, real. Así que eso por un lado. Ahora, Educación nos dijo que nos va a dar en mayo otro 70%, que también, si lo licuamos por los meses que no estuvo, da algo también de un 60%. Entonces usted fíjese que sumando 60 más otro 60 que no llegaba, estamos en 100, 110%, contra una inflación de más de 250%. Eso es la parte de educación. Pero la parte de salud, yo le recuerdo que la UBA tiene hospitales emblemáticos como el Clínicas, como el Rofo, como el Lanari, como el Bacareza, por no contar el hospital veterinario y el de odontología. Los hospitales, Maximiliano, hasta ahora no nos han dado nada. 0 pesos, 0 pesos.
Nos han dicho que hay partidas firmadas que estos días estarían por llegar, pero todavía hoy en la cuenta de la UBA no hay nada. Así que un poco esa es la situación dramática. En la parte, perdón, no quiero una cosita más, nada más. En la parte de salarios, por ejemplo, para una inflación desde diciembre hasta ahora de aproximadamente un 90%, los salarios se han visto aumentados en un 35%. Entonces la situación es realmente, creo que la expresión es dramática, Maximiliano. La pregunta es, ¿hay algún canal de diálogo? Tengo entendido que la universidad tiene una autonomía. Depende del Tesoro Nacional en la transferencia de partidas. Ustedes han hecho alguna presentación, en todo caso, judicial. ¿Usted cree que esto tiene que ver como parte del ajuste general que hablábamos, donde hay un ajuste en base a licuación y a no pago de partidas? ¿O cree que hay algo más respecto a la universidad pública? Primero, una cosa que le quiero decir, porque creo que es muy importante, tenemos un muy buen diálogo con las autoridades de educación. La verdad que es muy buen diálogo. Igual la plata no está, o está con cuentagotas, pero me parece a mí que el hecho de que haya un diálogo es importante y la idea nuestra es seguir con este diálogo. Porque creo que hablando y dialogando es la única forma que en algún momento se puede arreglar. Respecto a su pregunta concreta, yo creo, es una opinión personal, que yo creo que acá el gobierno ha hecho recortes sin discriminar las instituciones que funcionaban de las que no funcionaban. Y nos ha puesto a todos en la misma bolsa. Y eso nadie lo niega, que había que hacer, digamos, algún ajuste, alguna corrección. Eso sin ninguna duda, eso está fuera de discusión. Pero repito, yo creo que habría que haber discriminado entre lo que andaba y lo que no andaba. Y yo creo que la UBA funciona. Es una cosa que sacamos buenos profesionales, tenemos una muy buena investigación. Los hospitales, usted lo sabe muy bien. El hospital de Clínicas es un hospital emblemático. El ROFO en oncología es un hospital ejemplo. Yo creo que, mire, yo no me gusta ser mal pensado. Yo creo que acá lo que ha habido es, por un lado, le vuelvo a repetir, un recorte sin discriminar entre lo que funciona y no funciona, y por el otro lado también ha habido, yo creo, un desconocimiento del potencial de la UBA. La UBA es mucho más que formar un profesional, que de por sí es tremendamente importante, no me entienda mal, por favor, pero es mucho más que eso. Y yo creo que ha habido un desconocimiento del potencial grande que tiene la UBA como universidad de prestigio en el mundo. Así que yo creo que esas serían para mí las dos razones que han llevado a este recorte, la verdad, dramático. Un desconocimiento y una no discriminación de lo que funciona y de lo que no funciona. Bien. Rector, uno de los cuestionamientos que hace el gobierno, o tal vez uno de los principales, es que a la UBA, a las universidades nacionales, nadie las controla, que se controlan a sí mismas o que las controla la Auditoría General de la Nación, así un poquito de reojo, cada tanto, dieron el ejemplo de la Facultad de Psicología, etc. ¿Qué tiene usted para decir al respecto sobre la rendición de gastos y el control de fondos públicos de la universidad? Eso está arreglado muy bien en nuestra Constitución, artículo 75, inciso 19, tiene que ver con la autarquía de las universidades. Nuestra universidad tiene un sistema de auditoría interno que debe ser aprobado por el Consejo Superior y después, tal cual dijo usted, por la AGN, es el Congreso Nacional. Cualquier ciudadano puede ir al Congreso y ver los números nuestros. Además, desde el Ejecutivo a veces nos piden informes de gastos, así que la verdad que yo no sé de dónde sale eso de que no estamos controlados. Yo lo he escuchado también a eso, pero eso no es así, estamos realmente controlados. Es decir, repito, por un sistema interno que pasa por el Consejo Superior y segundo por la AGN, ¿no? Que es el Palacio
legislativo. Doctor, le agradezco. Tengo entendido que usted era el decano de la Facultad de Medicina, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que un gusto. Creo que el gobierno también tiene que tomar dimensión y dejar en claro qué es lo que quiere hacer con la universidad pública, ¿no? Porque habla de corrupción y adoctrinamiento y uno tiene la impresión, justamente la Facultad de Medicina, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Derecho, no voy a poner la Facultad de Ciencias Económicas, que ha sido mi facultad. Milei ha estudiado en la Universidad de Belgrano, donde he estado y que trabajan también muy bien en esa universidad privada, pero son facultades de excelencia, Facultad de Arquitectura, Medicina, Derecho, y son no solamente de excelencia en la Argentina, si bien hay alternativas muy meritorias que están desarrollando en el sector privado, la excelencia está en la Universidad de Buenos Aires, en el sector público. Entonces, me parece que el gobierno tiene que dejar en claro qué quiere hacer. Todos los debates se pueden dar y se tienen que dar en el Congreso. Lo que sí no puede haber es de prepo una licuación o un recorte y que se caiga abajo algo que está funcionando, ¿no? Pero bueno. Le quiero dejar muy claro, en la UBA no hay adoctrinamiento. Eso se lo puedo garantizar, porque además somos tan heterogéneos, como usted dijo muy bien, que así alguien quiera adoctrinar, no puede hacerlo, porque acá hay gente de derecha, de izquierda, de centro, hay elecciones de graduados, de alumnos, de profesores, donde se presentan agrupaciones otra vez de todo tipo. ¿Cómo hace para adoctrinar a un... Yo me río, digamos, con todo respeto, no es... no sé cómo se puede adoctrinar a algo muy, muy heterogéneo. Doctor, le agradezco, es muy amable. Por favor, un gusto, realmente a usted gracias. Ahí estaba, el rector de la Universidad de Buenos Aires. Me parece que es un debate interesante para dar y vamos a ver la marcha de mañana. Seguramente va a haber una marcha plural, va a haber antikirchnerista, kirchnerista, de izquierda, de derecha, sectores liberales. Fíjate, Maxi, que Caputo y Kicillof, los dos de la misma universidad. Caputo y Kicillof. Estuvo Daniel Vila, el presidente de ENOR, contando cuál es el sendero de aumento de tarifas de luz en los próximos meses. Estuvo en Desayuno Americano. Venimos haciendo desde la semana pasada los aumentos de la luz. Ya creo que a todos les llegó el aumento. Sí. ¿Va a seguir aumentando? Sí, va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. Los aumentos que han recibido cada uno de ustedes en su tarifa de este mes de abril refleja la autorización de aumentos de febrero. Y el 1 de mayo entra en vigencia una nueva tarifa que tiene contemplado el índice de precio al consumidor, el aumento de salarios y el índice de precio mayorista. Y ese aumento, el gobierno ha decidido que sea mensual. Se va a actualizar mensualmente la tarifa. Mes por mes. Mes por mes. ¿A qué se debe el aumento? Vamos a empezar del principio. Dale. No es lo mismo Buenos Aires que Jujuy, Catamarca, Formosa, porque todas las empresas en las distintas provincias, hay creo que más de 600 empresas distribuidoras de energía. Todas esas empresas responden a los aumentos que decida la provincia en donde están. Las tarifas las regulan las provincias, salvo en el caso de Buenos Aires, capital federal, y la provincia de Buenos Aires, donde AMBA, claro. En el caso de AMBA, la tarifa de Edenor y Edesur, que son las dos compañías que prestan servicio en AMBA, las regula el Estado Nacional a través de un organismo que se llama el ENRE, que es un organismo de control de las empresas prestadoras de servicio. Esa información está hecha por la Cámara, la asociación que nuclea todas las distribuidoras de energía del país, a septiembre del año pasado. Ese cuadro septiembre de 2023. Claro. Y en ese momento, fíjate que la tarifa promedio para un usuario N2, que es el de más bajos ingresos, el que tiene mucho subsidio, fíjate que era algo de 6.900 pesos. Claro. O sea, ahí, en ese momento, a septiembre del 23, había subsidio para todo el mundo. ¿Sí? Más o menos, pero para todo el mundo. ¿A quién se subsidia? Es la pregunta. No se subsidia al distribuidor. A Edenor, que te lleva, o Edesur, que te lleva la factura a tu casa, no tiene ningún subsidio. Se subsidia, o el Estado Nacional subsidia a los que producen, a los que generan la energía. Claro, no al distribuidor. No al distribuidor. Bueno, atención, de último momento el Ministerio de Capital Humano está hablando de transferencias de fondos a las universidades. Sí, exactamente, envió un comunicado diciendo que transfirió 21.000 millones de pesos, 21 millones de dólares, para
los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, que era lo que había anunciado Es lo que la se había semana anunciado pasada. la semana pasada, Exacto. que decían que todavía no había llegado. Exacto, y dice ahora que llegó llegó hoy, supuestamente. Hoy, antes, 22 de horas abril, antes es decir, la preocupación de del la marcha. gobierno, justamente horas antes de la